Samuel Brigger había manejado carretas de carga por el territorio de Wyoming durante 11 años, y conocía el peso de la mercancía por la forma en que los ejes gemían debajo de ella. Este gemía distinto. El sonido era bajo e irregular, como si algo se moviera cuando no debía, como si algo respirara. Había recogido la carga en Sheehan 3 días antes, un contrato privado pagado por adelantado, sin preguntas. El hombre que lo contrató llevaba un traje demasiado limpio para el polvo y una sonrisa demasiado amplia para la transacción. Solo llévalo al depósito del ferrocarril en Laramie, le había dicho, deslizando monedas de oro sobre la mesa, no lo abras. No parece menos que sea necesario. Samuel no preguntó por qué. Ahora, estacionado en un cañón a 20 millas de Laramie, se quedó en la luz que se desvanecía y miró el baúl atado a la plataforma de la carreta. Era grande, casi 2 metros de largo, tal vez 1,20 m de ancho, hecho de madera reforzada con hierro y un candado pesado que aseguraba la tapa. Del tipo que se usa para transportar objetos de valor, o para esconderlos. Ver el sonido volvió. Un golpe suave desde adentro, luego un roce como unas contra madera. Samuel llevó la mano al revólver en su cadera y se detuvo. Había oído ratas antes, había oído el viento sacudir tablas sueltas. Esto no era eso. Esto era intencional. Esto estaba vivo. Rodeó la carreta despacio, con las botas crujiendo sobre la tierra seca. Las paredes del cañón se alzaban empinadas a ambos lados, las sombras se acumulaban densas entre las rocas. Nadie en millas a la redonda, solo él, los caballos y lo que fuera que estuviera dentro de ese baúl. Sacó una palanca de la plataforma. El candado era nuevo, el hierro frío bajo sus dedos. La encajó debajo, apoyó el peso. El metal chilló. El candado resistió. Ajustó el agarre, plantó la bota contra la rueda y tiró. Más fuerte se rompió, pero el baúl exhaló. Pero no era aire. Fue un jadeo pequeño y ahogado que dejó a Samuel congelado. Miró la tapa, el corazón golpeando las costillas. Luego, lentamente, la levantó. El olor lo golpeó primero, sudor, excremento y algo agrio, como miedo podrido. Giró la cabeza, respiró por la boca y miró dentro. 3 niños lo miraban fijamente, 2 varones y una niña, acurrucados en un espacio apenas suficiente para contenerlos. El mayor no pasaba de los 10 años, un niño de ojos oscuros y mortones más oscuros en el pómulo. La niña era menor, tal vez 7, con el vestido roto en el hombro. El más pequeño, un niño no mayor de 5, se aferraba a su brazo, los labios agrietados y sangrantes. Ninguno se movió. Samuel abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Había esperado contrabando, oro robado, tal vez armas, no esto, nunca esto. Jesús, susurró. Pero el niño mayor se encogió al sonido, acercando a los otros. Sus ojos no se apartaron del rostro de Samuel, abiertos. Sin parpadear, llenos de algo que Samuel reconoció de la guerra. La mirada de alguien que ya no esperaba piedad. Samuel retrocedió, las manos aún en la tapa. Su mente corría. Un mes, había dicho el hombre en Cheyenne. Lleva viajando 1 mes. ¿Cuántas manos había pasado este baúl? ¿Cuántos conductores habían oído los ruidos y siguieron adelante? Están a salvo, dijo Samuel, aunque la voz se le quebró. No, se detuvo, sin saber qué promesa podía hacer. No voy a hacerles daño, pero la niña se movió un poco, apretando más al menor. No hablo. Ninguno habló. Samuel revisó el interior del baúl. Ni agua, ni comida. Unas cortezas de pan duras como piedra, una taza de lata vacía. El piso estaba forrado con sacos de yute viejos, manchados de oscuro. No se permitió pensar que eran esas manchas. Pueden ponerse de pie, pero el niño mayor no respondió. Solo observaba, calculando, decidiendo si esto era otra trampa. Samuel bajó la palanca, levantó ambas manos. Ver, los voy a ayudar a salir uno por uno. Despacio, pero aún nadie se movió. Samuel se inclinó hacia la niña, la más pequeña, pero el mayor lo bloqueó con el brazo, la mandíbula tensa. Ver, Samuel se detuvo. Está bien, dijo en voz baja. Tú primero. Entonces Ver, el niño dudó, luego asintió una vez. Salió con cuidado, las piernas temblándole al tocar el suelo. Estaba descalzo. Todos lo estaban. Los tobillos en carne viva, marcados con anillos como de cuerdas. Ver, el estómago de Samuel se revolvió. La niña salió después, ayudando al menor por el borde. Él gimió cuando sus pies tocaron la tierra, las rodillas se le doblaron. Samuel lo atrapó antes de que cayera, y el niño se puso rígido en sus brazos. La respiración superficial, los ojos cerrados con fuerza. Ver, tranquilo, murmuró Samuel.
Tranquilo, lo bajó con suavidad, y la niña lo atrajo hacia sí, rodeándolo con ambos brazos. Los tres se quedaron allí en el polvo, mirándolo como si él fuera lo siguiente que les haría daño. Samuel miró el baúl, luego el camino adelante, luego de nuevo a los niños. Sus órdenes habían sido claras: entregar en Laramie, no abrir, no preguntar. Pero había abierto, y ahora sabía. El sol se hundió bajo el borde del cañón y las sombras se profundizaron. Un coyote aulló. Los caballos se movieron nerviosos en los arneses. Samuel se agachó al nivel de los niños, la voz baja y firme. Tengo que saber quién los metió allí. La mandíbula del mayor se tensó. Negó con la cabeza una vez tallante. Está bien, dijo Samuel. Entonces necesito saber de dónde son. Nada otra vez. La niña le susurró algo al menor, tan bajo que Samuel no alcanzó a oír. El niño hundió la cara en su hombro. Samuel se puso de pie, se pasó una mano por la cara. Su mente ya trabajaba los ángulos. Si los entregaba en Laramie, quien estuviera esperando los reclamaría. Si no los entregaba, quien lo contrató iría por él. Y si huía, si simplemente los llevaba y huía, sería hombre buscado al amanecer. Pero si no hacía nada, sería algo peor. Miró a los niños otra vez, la pi. Y él en carne viva en sus tobillos. La forma en que se abrazaban como si el mundo ya hubiera terminado y solo quedaran ellos. No van a volver a ese baúl, dijo. Los ojos del mayor parpadearon un segundo, tal vez con algo que podía ser esperanza. Samuel se volvió hacia la carreta, sacó una cantimplora de debajo del asiento y se la pasó a la niña. Ella la tomó con ambas manos, pero no bebió, solo la sostuvo mirándolo. Adelante, dijo él. Ella la levantó primero a los labios del menor. Él bebió en tragos desesperados, el agua derramándose por su barbilla. Luego el mayor, luego ella por fin. Samuel los observó, la mandíbula apretada. No sabía sus nombres. No sabía de dónde venían ni quiénes habían sido antes de que alguien los encerrara en una caja y los enviara como ganado. Pero sabía que les pasaba a los niños que viajaban como mercancía. Y sabía qué tenía que hacer. Samuel encendió una fogata al resguardo de la pared del cañón, lo bastante lejos del camino para que la luz no se viera. Los niños se sentaron cerca de las llamas, envueltos en mantas de caballo, todavía mudos. El menor había dejado de temblar. La niña mantenía un brazo alrededor de él, los ojos siguiendo cada movimiento de Samuel. Abrió una lata de frijoles, la calentó sobre el fuego y se la pasó con una cuchara. Comieron despacio, demasiado despacio, como si sus estómagos hubieran olvidado cómo retener comida. Samuel no los apuró. Solo se sentó al otro lado del fuego y esperó. Cuando la lata quedó vacía, el mayor la dejó y habló por primera vez. ¿Nos vas a vender? Su voz estaba ronca, gastada. No era pregunta, era hecho. Samuel lo miró a los ojos a través de las llamas. No va. Todos nos venden. No soy todos. El rostro del niño no cambió. No lo crea. No podía permitírselo. ¿Cómo te llamas? Preguntó Samuel. El niño dudó, luego dijo Thomas Tobera. Samuel asintió. Yo soy Samuel. Miró a la niña. ¿Y tú? Ella miró a Thomas, que asintió levemente. Grace, susurró. Y él, Samuel Senal. O al menor, que miraba fijo el fuego con ojos vacíos. Peter, dijo Grace. Ya no habla mucho. La garganta de Samuel se apretó. No preguntó por qué. ¿De dónde son? La mandíbula de Thomas se tensó. No importa. Sí importa. Si voy a ayudarlos. No puedes ayudarnos. Puedo intentarlo. Thomas soltó una risa amarga, quebradiza. No sabes en qué te estás metiendo. Entonces dime. Por un largo momento, Thomas solo lo miró. Luego lentamente, bajo el cuello de su camisa, una marca quemada en la piel. Pequeña, deliberada, profunda. La letra el sangre de Samuel se enfrió. Había oído historias, susurros en salones y depósitos de carga. Niños comprados y vendidos como ganado, marcados para que no pudieran desaparecer. Enviados al oeste en trenes y carretas, pasando por redes que iban de Missouri a California. Algunos a minas, algunos a ranchos donde nadie preguntaba, algunos simplemente desapareciendo. Mercer, dijo Samuel en voz baja. Los ojos de Thomas se agudizaron. Lo conoce. Y oído de él. La voz de Samuel era dura ahora. Jacob Mercer dirige un sindicato de mano de obra desde Cheyenne. Usa los ferrocarriles para mover gente, pero el rostro de Thomas era piedra. Estábamos en una casa en Kansas City, luego un tren,
luego una carreta, luego otra, luego el baúl. Hizo una pausa. No sabemos a dónde vamos, pero sabemos qué pasa cuando llegamos. Per Samuel se recostó, mirando el fuego. Su mente giraba. Mercer no era solo un nombre. Era un sistema protegido por dinero, políticos y hombres dispuestos a mirar para otro lado por una parte. Grace rompió el silencio con voz pequeña. Bre, ¿nos vas a devolver? Samuel la miró, al miedo en sus ojos, a la forma en que su mano aún sostenía a Peter como si soltarlo significara perderlo para siempre. No, Bre, los ojos de Thomas se agudizaron. Bre, ¿entonces qué vas a hacer? Samuel no respondió de inmediato. Se puso de pie, camino al borde de la luz del fuego y miró la oscuridad del canón. El viento pasaba entre las rocas trayendo el sonido lejano de agua. En algún lugar allá afuera, el ferrocarril iba al oeste y más a la Mercer esperaba. Samuel había pasado 11 años moviendo carga, 11 años manteniendo la cabeza baja, aceptando contratos, sin hacer preguntas. Había sobrevivido la guerra aprendiendo cuándo pelear y cuándo irse. Había construido una vida tranquila después, una vida donde no le debía nada a nadie y nadie le debía nada a él. Pero aquí, con 3 niños que habían estado encerrados en una caja un mes, se dio cuenta de que esa vida tranquila había sido mentira. No se podía pasar de largo ante el sufrimiento y seguir llamándose decente. No se podía cerrar la tapa y seguir adelante. Se volvió al fuego. Ver. Los voy a llevar a un lugar seguro. Ver. Thomas negó con la cabeza. Ver. No hay lugar seguro. No de Mercer. Hay una misión en Laramie dirigida por una mujer llamada Abigail Cross. Ella recibe a gente que necesita ayuda. Sin preguntas. Y si Mercer se entera, Ver. No se enterará. No si somos cuidados. Ver. Los ojos de Thomas se entrecerraron. Ver. Estás arriesgando tu vida por nosotros. ¿Por qué? Samuel se agachó mirándolo a los ojos. Ver. Porque alguien debió haberlo hecho hace mucho tiempo. Por primera vez la máscara de Thomas se resquebrajó un segundo. Luego se endureció de nuevo. Te van a matar, dijo con voz plana. Verá, tal vez, dijo Samuel. Pero no los voy a devolver. La voz de Grace fue tan baja que casi se perdió en el crepitar del fuego. Ver. Gracias. Ver. Samuel asintió. No confió en hablar. Se quedaron en silencio un rato. El fuego se apagaba. Peter finalmente se durmió contra el hombro de Grace. Thomas se quedó despierto, la mirada perdida. Pero Samuel hizo guardia toda la noche. Bra al amanecer, tomó su decisión. Despertó a los niños con suavidad, les dio agua y lo último de su carne seca. Luego arrastró el baúl al borde del canón y lo empujó. Se hizo pedazos abajo, roto, vacío, desaparecido. Dejamos la carreta aquí. Nos llevamos los caballos. Viajamos ligero. Bre, nos van a rastrear. Dijo Thomas Taber, que lo intenten, pero salieron del canón al amanecer. Mantuvieron fuera del camino principal, por arroyos secos y senderos de venados. Peter dejó de gimotear. Grace vigilaba el horizonte. Thomas cabalgaba en silencio escaneando cada cresta. Al mediodía, llegaron a un grupo de álamos junto a un arroyo. Samuel paró, dejó beber a los caballos y repartió lo último de la comida. Ver. Thomas habló detrás de él mientras se lavaba la cara. ¿Alguien nos sigue? Ver. Samuel se congeló. Ver. ¿Los ves? Verá. No, pero lo siento. Ver. Samuel escaneó el terreno. Nada se movía más que el viento, pero confiaba en el instinto de Thomas Ver desde que salimos del canón. Samuel maldijo por lo bajo. Había esperado más tiempo. Ver. Seguimos moviendo, dijo. Quédense cerca. Silencio. Montaron de nuevo y se adentraron más en el terreno salvaje, lejos de los caminos, lejos de la civilización. El terreno se volvió más áspero, salvia, roca roja, mesetas como dientes rotos. Ver. Samuel conocía el territorio. Había lugares. Es donde un hombre podía desaparecer si sabía dónde buscar. Al atardecer, llegaron a una vieja cabaña de línea, medio derruida en un hueco entre 2 crestas. Samuel la había usado una vez en una tormenta de invierno. El techo aguantaba, las paredes detenían el viento, no era mucho pero era refugio. Metió los caballos en el cobertizo y llevó a los niños adentro. Grace cargaba a Peter, exhausto. Thomas se movía como fantasma. Ver. Samuel cerró la puerta con barra y revisó las rendijas. Sacó el rifle y lo puso junto a la ventana. Esperamos aquí hasta que oscurezca, dijo. Luego seguimos. Thomas se agachó junto a la pared opuesta, ojos en la puerta. Ver. Nos van a encontrar. Ver. No si somos cuidadosos. No conoces a estos hombres. Ver. Conozco lo suficiente. Ver. Thomas negó con la cabeza. Ver. No paran, no se rinden. Y no les importa a quién lastiman. Su voz bajó. Los vimos matar a un hombre en Kansas City.
Intentó ayudarnos. Le dispararon en la calle y lo dejaron ahí, ver los brazos de Grace App. Retaron alrededor de Peter. Ver el agarre de Samuel en el rifle se endureció. Bri. Aquí no va a pasar eso, Ver, no puedes prometerlo. Acabo de hacerlo. Pero por un momento, Thomas lo miro. Luego aparto la vista. Ver, deberías dejarnos. Toma tu caballo y vete. No van por ti. Van por nosotros. Ver, no me voy. Ver, vas a morir por nada. Ver, Samuel se agachó. Miro a Thomas a los ojos. Si me voy, eso sí sería morir por nada. Hizo una pausa. Has estado corriendo solo mucho tiempo, lo entiendo. Pero ya no estás solo. Ver, el rostro de Thomas se torció. Algo crudo y desesperado asomó. Ver, ¿por qué te importa? Samuel pensó en la guerra, en los chicos con los que peleó, más jóvenes que Thomas, muertos lejos de casa, en los que no pudo salvar. Ver, porque alguien tiene que hacerlo, dijo en voz baja. Antes de que Thomas respondiera, se oyó el sonido de cascos en el hueco. Ver, Samuel miró por la ventana. 3 jinetes avanzando lento, revisando el suelo. Llevaban guardapolvos y sombreros anchos, rifles cruzados en las monturas. Uno desmontó, se agachó, estudió la tierra, rastreando. Ver, Samuel indicó silencio. Los niños se pegaron a la pared, apenas respirando. Peter hundió la cara en el hombro de Grace. Los jinetes rodearon el hueco, voces bajas. Uno señaló la cabaña. Los otros giraron los caballos. Ver, el pulso de Samuel martilleaba. Revisó el rifle. 6 balas, revólver 5. 11 contra 3. Podía funcionar. Tenía que funcionar. El jinete líder se detuvo a 20 yardas de la cabaña, ojos fijos en la puerta. Ver, sabemos que están allí, gritó. Voz plana de negocios. Solo queremos la carga. Entregóenla y se van caminando. Ver, Samuel no respondió. No lo hagan difícil, continuó el hombre. Tú solo eres el conductor. Esto no es tu pelea. Ver, Thomas susurró urgente. Déjanos salir. Tal vez, Biar, no, dijo Samuel, voz dura, pero el jinete esperó. Luego suspiró, negó con la cabeza y señaló a los otros. Desmontaron, se dispersaron, rifles listos. Ver, Samuel apuntó por la rendija. Dedo en el gatillo. Ver, el jinete líder dio un paso. Adelante. Ver, entonces una voz fría y cortante cortó el aire. Vira. Hasta allí. Ver, todos se congelaron. Una mujer salió de detrás de la cresta, con una escopeta apuntando a los jinetes. Era alta, de cabello gris, vestida con ropa de rancho. Su rostro estaba curtido, sus ojos duros como pedernal. Abigail, respiró Samuel. Ver, el jinete líder se volvió despacio. Ver, esto no es asunto suyo, señora. Esos niños son asunto mío, dijo Abigail. Y están en mi tierra. Ver, tenemos un contrato. No me importa su contrato, dijo ella, amartillando la escopeta. ¿Se van ahora o no se van nunca? Ver, los jinetes se miraron. Las probabilidades habían cambiado. La mandíbula del líder se tensó. Ver, Mercer no va a dejar esto así. Mercer puede venir a hablar conmigo en persona, dijo Abigail. Hasta entonces cabalguen. Por un largo y tenso momento, nadie se movió. Luego el jinete líder bajó su rifle, asintió a los otros. Montaron, giraron sus caballos y salieron del hueco, pero al desaparecer sobre la cresta, el líder o atrás una vez, solo una, y Samuel vio la promesa en sus ojos. Esto no ha terminado. La misión de Abigail Cross estaba a 3 millas al oeste de Laramie, metida en un valle donde el viento no llegaba. Era una estructura simple, de madera con base de piedra, una torre de campaña que no había tenido campaña en años. Pero las ventanas brillaban cálidas al atardecer, y el humo salía en espiral de la chimenea, y cuando Samuel llevó a los niños adentro, el olor a pan horneándose los envolvió como una promesa. Una docena de rostros levantaron la vista de la mesa larga, en su mayoría niños, desde chiquillos hasta adolescentes. Algunos tenían la misma mirada atormentada que Thomas, Grace y Peter. Otros habían empezado a sanar, la risa volviendo a sus ojos. Abigail cerró la puerta detrás de ellos y dejó la escopeta junto a la pared. Ustedes 3 parecen necesitar una comida, dijo con gentileza. Ver, Grace y Peter se quedaron congelados en la puerta, abrumados. La mano de Thomas se posó instintivamente en el hombro de su hermana. Listo para correr. Ver, está bien, dijo Samuel en voz baja. Aquí están seguros. Una niña de la edad de Grace se acercó despacio, extendiendo una muñeca de trapo. Ver, puedes sentarte conmigo, dijo. Grace miró a Thomas, él dudó, luego asintió. Ella tomó la mano de Peter y siguieron a la niña a la mesa. Abigail sirvió estofado en tazones, espeso con verduras y carne, el vapor subiendo.
Los niños comieron despacio al principio, luego más rápido, como si no pudieran creer que era real. Los ojos de Peter se llenaron de lágrimas mientras masticaba, y Grace le acarició el cabello susurrando palabras que solo él oía. Brr Samuel se quedó junto a la puerta, observando. Su pecho se sentía apretado. Brr Abigail se unió a él, limpiándose las manos en el delantal. Brr, hiciste algo bueno, Samuel. Solo abrí el baúl. Brr, hiciste más que eso. Hizo una pausa. Esos hombres que vinieron por ti no van a parar. Brr, lo sé. Mercer tiene alcances, dinero, amigos en lugares importa. Entes. Su voz era firme, factual. Vendrá por ellos, y cuando lo haga, pasará por mí. Brr Samuel la miró. Puedo llevarlos a otro lugar. Más lejos, Brr, no hay lugar más lejos, dijo Abigail. Esta pelea siempre iba a pasar. Solo la trajiste a mi puerta un poco antes. Brr, lo siento. Brr, no lo sientas. Sonrió levemente. He estado esperando esta pelea mucho tiempo. Brr se quedaron en silencio, observando a los niños comer, viéndolos empezar a relajarse, empezar a recordar que se sentía la seguridad. Brr, tienen marcas, dijo Samuel en voz baja. Los tres. El rostro de Abigail se ensombreció. Brr, lo sé. Lo he visto antes. Brr, ¿puedes ayudarlos? Brr, puedo intentarlo. Lo miro. ¿Puedes quedarte al menos unos días? Te confían. Eso es raro. Samuel pensó en el camino, en los contratos esperando en Cheyenne, en la vida que había construido manteniendo la cabeza baja. Luego pensó en la pregunta de Thomas, ¿por qué te importa? Brr, me quedo, dijo. Esa noche, después de que los niños se bañaran y se fueran a la cama, Samuel se sentó en el porche con Thomas. El niño se negaba a dormir, demasiado tenso, demasiado acostumbrado a estar alerta. Observaron las estrellas salir en silencio. Brr, Grace lloró esta noche, dijo Thomas finalmente. Primera vez en semanas. Samuel no supo qué decir. Brr, pensé que había olvidado cómo, continuó Thomas. Su voz era distante. Todos lo hicimos. Solo lo apagas, porque si lo sientes, te rompe. No estás roto, dijo Samuel. Brr Thomas rió, amargo y hueco. Brr, no lo sabes. Sé que mantuviste vivos a tu hermano y hermana. Sé que no te rendiste. Brr, quise hacerlo. La voz de Thomas se quebró. Cada día en ese baúl, quise. Habría sido más fácil. Brr Samuel se volvió hacia él. Brr, pero no lo hiciste. Tomás se limpió los ojos con rudeza. Brr, Peter solía cantar todo el tiempo. Me volvía loco. Sonrió un poco. Ahora ni siquiera habla. Grace se reía de todo. Ahora solo observa, esperando lo siguiente malo. Brr, lo miro. Brr, ¿cómo arreglas eso? No lo sé, admitió Samuel. Pero creo que empiezas. Dan. ¿Oles una razón para creer que no siempre será así? Brr, ¿de verdad crees que estarán seguros aquí? Creo que Abigail no dejará que les pase nada, y yo tampoco. Thomas lo estudió un largo momento, luego dijo en voz baja. Brr, mi nombre real no es Thomas, es Jonathan. Jonathan Clark. Grace en realidad es Elizabeth. Peter solo es Peter. Hizo una pausa. Nos hicieron cambiar los nombres. Dijeron que era más fácil así. Ver la garganta de Samuel se apretó. Brr, me alegra que me lo digas. No he dicho mi nombre real en voz alta en 8 meses, dijo Jonathan. Sentía que si lo hacía desaparecería, como si olvidara quién era antes de todo esto. No olvidaste. Brr, se sentía como si sí. Se quedaron en silencio, la noche vasta y quieta alrededor. Adentro, alguien tocaba una armónica, suave, lenta, una melodía que sonaba como una canción de cuna. Brr, ¿qué pasa ahora? Preguntó Jonathan. Brr, ahora descansas, dijo Samuel. Dejas que la gente te ayude. Recuerdas que ser un niño. No creo que sepa cómo hacerlo. Más. Brr, entonces aprendes de nuevo. Brr, Jonathan lo miró, los ojos brillando a la luz de las estrellas. No te vas a ir, ¿verdad? Brr, no hasta saber que están seguros. Brr, ¿y si toma mucho tiempo? Samuel sonrió levemente. Entonces toma mucho tiempo. Brr, Jonathan asintió despacio. Luego, casi tímido, dijo. Brr, gracias por no pasar de largo. El pecho de Samuel dolió. Brr, no tienes que agradecerme. Brr, sí, dijo Jonathan en voz baja. Sí tengo. Se quedaron en el porche hasta que los ojos de Jonathan se pusieron pesados. Luego Samuel lo llevó adentro, lo vio acurrucarse en un catre junto a su hermano y hermana. Lo vio finalmente bajar la guardia. Pero Abigail estaba en la puerta, brazos cruzados. Tienes un buen corazón, Samuel Bridger Dober. Tengo una conciencia culpable, dijo Samuel Dober. A veces son lo mismo.
Miró a los niños, todos ellos, dispersos en la habitación en sus camas. Tan pequeños, tan frágiles, tan imposibles de fuertes. Mercer va a venir dijo Samuel Barr. Lo sé, y cuando lo haga vi. A ponerse feo. Ver los ojos de Abigail estaban quietos. Pierre. Entonces estaremos listos. Pierre. Samuel asintió. Revisó su rifle una vez más, lo puso junto a la puerta y se acomodó en una silla junto a la ventana. Afuera, el viento pasaba por el valle, trayendo el olor a lluvia. Adentro, por primera vez en mucho tiempo, los niños durmieron sin miedo. Mercer llegó 3 días después. No vino con armas, vino con papeles. Un carruaje entró en el patio de la misión justo después del amanecer, negro pulido, tirado por un par de caballos iguales. Jacob Mercer bajo, traje gris, cabello plateado, sonriendo como un político. 2 hombres lo flanqueaban, manos en revólveres enfundados, pero Abigail lo recibió en la puerta, escopeta en brazos. Señora Cross, dijo Mercer agradablemente, tocándose el sombrero, creo que tiene algo que me pertenece. Tengo niños que estaban siendo transportados como ganado, dijo Abigail con voz plana. No pertenecen a nadie. La sonrisa de Mercer no flaqueó. Un malentendido, y... estoy seguro. Estos niños estaban siendo reubicados con familias que acordaron cuidarlos. Contratos legales, todos firmados y notariados. Sacó una carpeta de cuero. Tengo los papeles aquí, no me importan sus papeles. Ver a la Lacey. La voz de Mercer se endureció un poco. Estoy en mi derecho de reclamar mi propiedad, pero Samuel salió de la casa de la misión, rifle en mano. No son propiedad. Los ojos de Mercer se posaron en él, reconociéndolo. El conductor. Rompió nuestro contrato, señor Bridger. Eso solo es motivo para Barr puso niños en un baúl, interrumpió Samuel. Por un mes, eso no es reubicar, eso es tráfico. La sonrisa de Mercer desapareció. Cuidado, señor Bridger. Acusaciones como esa pueden arruinar a un hombre. La verdad no es una acusación. Los 2 pistoleros se movieron, manos apretando sus armas. Abigail levantó un poco la escopeta. El aire se tensó. No quiero problemas, dijo Mercer, voz fría ahora. Pero tendré esos niños de una forma u otra. No, dijo Abigail, no lo hará. Pero la mandíbula de Mercer se tensó. No tienen base legal. ¿Y usted no tiene alma? La voz de Abigail cortó como cuchillo. Puede agitar sus papeles todo lo que quiera. Puede amenazar con abogados, sheriffs y jueces, pero no se lleva a estos niños. Mercer la miró, la máscara de civilidad finalmente resquebrajándose. Está cometiendo un error. Y cometido muchos, dijo Abigail. Este no es uno. Por un largo momento Mercer se quedó allí calculando, luego se volvió a Samuel. Me costó una inversión significativa, señor Bridger. Buscaré compensación. Mándeme la cuenta, dijo Samuel con voz plana. La sonrisa de Mercer volvió. Delgada, fría, peligrosa. Lo Harrover subió al carruaje. Chasqueó los dedos al conductor. Mientras rodaba, miró atrás una vez, ojos fijos en los de Samuel. Esto no ha terminado. Pero sí lo estaba. 2 semanas después, un marshal de Estados Unidos llegó a la misión, un hombre llamado Garrett, de rostro severo y minucioso. Lo habían enviado desde Denver después de una carta anónima que detallaba la operación de Mercer, nombres, fechas, rutas, todo. Samuel nunca supo quién la envió. Tenía sus sospechas. Garrett entrevistó a los niños, documentó sus marcas, rastreó la red. En un mes, Jacob Mercer fue arrestado en Cheyenne. Su sindicato colapsó. Arrestos siguieron en 4 estados, pero no era suficiente, nunca lo sería. Demasiados niños ya habían desaparecido, perdidos en la maquinaria de la codicia y la crueldad. Pero era algo. Jonathan, Elizabeth y Peter se quedaron en la misión todo el invierno. Lentamente empezaron a sanar. Peter comenzó a hablar de nuevo, una palabra aquí y allá al principio, luego frases, luego historias. Elizabeth rió una mañana por un chiste que otro niño contó y el sonido fue tan brillante que le dolió el pecho a Samuel. Jonathan dejó de vigilar la puerta cada vez que alguien entraba. En la primavera llegó una carta. Una tía, la hermana de su madre, los había buscado por 1 año. Los rastreó hasta Cannes. Luego perdió el rastro. Cuando la noticia del arresto de Mercer le llegó, contrató un abogado, siguió las pistas. Vino por ellos en abril. Era una mujer pequeña con ojos amables y manos calosas, y cuando vio a los niños, lloró. Ellos se quedaron congelados al principio, inseguros, cautelosos. Pero cuando se arrodilló y abrió los brazos, Peter corrió a ella.
luego Elizabeth, luego finalmente Jonathan. Samuel observó desde el porche mientras se abrazaban, una familia tejiéndose de nuevo. La tía se acercó antes de irse. No sé cómo agradecerte, dijo, voz espesa con lágrimas. No tienes que hacerlo, dijo Samuel. Me contaron lo que hiciste, abrir ese baúl, arriesgar todo. Le apretó la mano. Les devolviste sus vidas. Samuel negó con la cabeza. Sobrevivieron solos. Yo solo les di una oportunidad. Es más de lo que la mayoría haría. Jonathan se acercó, ojos claros por primera vez desde que Samuel lo conoció. ¿Te quedas aquí?, preguntó. Por un rato, dijo Samuel. Abigail necesita ayuda, y no tengo prisa por volver a manejar carga. Jonathan sonrió pequeño, tentativo. Rialdo viendo extendió la mano. Samuel la sacudió, luego lo atrajo a un abrazo breve y apretado. Cuídalos, dijo Samuel en voz baja. Loher. Samuel vio la carreta alejarse, llevando a los niños hacia un futuro que casi perdieron. Se quedó allí mucho después de que desaparecieran sobre la cresta, el viento cálido en su rostro. Abigail se unió, limpiándose harina de las manos. Lo hiciste bien, Samuel. Todos lo hicimos. Y ahora, Samuel miró la misión, a los niños jugando en el patio, al jardín empezando a florecer, a la torre de campaña captando el soltadio. Creo que me quedo un rato más, dijo. Abigail sonrió. Bien. Podría usar la ayuda. Años después, cuando la gente le preguntaba, Samuel nunca contaba la historia completa. Solo decía que abrió un baúl una vez y encontró algo que necesitaba salvarse. Pero en noches quietas, cuando el viento pasaba por el valle, pensaba en 3 niños que viajaron como mercancía por un mes y de alguna forma sobrevivieron. Pensaba en el momento en que levantó esa tapa y eligió no mirar para otro lado. Pensaba en el pequeño acto imposible de abrir un candado y cómo cambió todo. Y recordaba que a veces en un mundo inclinado hacia la oscuridad, todo lo que se necesita es una persona dispuesta a parar, a ver, a importar, a abrir el baúl. La misión sigue en pie hoy, un poco curtida, un poco desgastada, pero la torre de campaña fue reparada. La campaña suena cada domingo, y si escuchas con atención, todavía puedes oír los ecos de niños que aprenden a reír de nuevo,